porte de armas de uso civil ha sido autorizada en Ecuador. Una medida controversial, a decir de especialistas, y que ya ha generado reacciones. ¿De qué se trata y cómo se aplicaría? Luis Alfredo Zúñiga nos explica. Cuando menos una decisión controversial. Fue la primera medida anunciada por el presidente Guillermo Lasso para combatir los índices de inseguridad. Autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil en Ecuador para defensa personal. De acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Esto ha generado reacciones contrapuestas de quienes están a favor y en contra del anuncio. Pero antes, hay que definir varios puntos. Lo primero es saber cuáles son las armas de uso civil. El artículo 17 del reglamento de la Ley de Armas establece que son aquellas que pueden tener o portar los ciudadanos, autorizadas por la autoridad competente. Mientras el artículo 18 del reglamento señala que las armas de fuego de defensa personal son las diseñadas para defensa a corta distancia. Estas son pistolas hasta el calibre 9 milímetros, semiautomáticas, con alimentadores de hasta 10 proyectiles. También los revólveres hasta el calibre 38 y las escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Estas serían las armas autorizadas. Lo siguiente que hay que definir es la tenencia o porte. La tenencia es un permiso que se otorga a una persona natural de tener un máximo de 2 armas de fuego en un lugar específico, mientras que el porte implica llevar consigo el arma dentro de una jurisdicción definida. Para el exministro del Interior, Patricio Carrillo, armar a la población es un riesgo adicional y califica la decisión como un error forzado por las circunstancias e incluso de antipolítica pública. También hay quienes están a favor del porte de armas, aunque consideran que el contexto actual del país no brinda las condiciones para hacerlo. Porque es muy fácil terminar en un problema y pensar que yo actúo en legítima defensa. Repito, la línea entre la legítima defensa, el exceso de la legítima defensa y el homicidio es sumamente delgada. Si tú no conoces cuáles son los requisitos para considerar una legítima defensa, pudieras terminar con un problema mayor del que tú crees. Cuevas señala que esta decisión no tendrá efecto inmediato, ya que se tienen que cumplir con varios requisitos para poder portar estas armas de uso civil. Requisitos que ya se han establecido mediante el decreto 707. Estos son: cumplir al menos 25 años de edad, tener un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contar con un certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por el Ministerio de Salud Pública. Los permisos para porte o tenencia tendrán una validez de 2 y 5 años respectivamente. Yo creería que se iba a tomar un promedio de no menos de 3 meses, que la gente que no tenga un permiso actualmente, porque no es camaronero, no es guardia de seguridad, no es ganadero, puedan tener un arma. Si tú ves a alguien que lo tiene antes de ese tiempo, habría que ver cómo lo obtuvo. Para el abogado Nino Casanelo, otro tema que se va a tener que tomar en cuenta es qué se va a considerar como defensa personal o legítima defensa para poder usar un arma. Existen requisitos en esa legítima defensa, ¿sí? La proporcionalidad en la fuerza, la actual agresión ilegítima, y ahí hay una discusión muy abierta. ¿Hasta dónde las reacciones de las personas son iguales? Pero algo sí se deja claro: en el caso de que una persona obtenga su arma y llegue a disparar, deberá enfrentar un proceso en el que se demuestre que se usó en defensa personal. Si a nosotros nos toca usar el arma en defensa propia de terceros, nos van a someter o nos van a poner de frente a la justicia y tendremos que explicarle a la justicia por qué la utilizamos en legítima defensa. Pero nos va a tocar enfrentar procesalmente al Estado. Decisión controversial anunciada para el país que genera reacciones y con la que, a decir del presidente Guillermo Lasso, se busca combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso, además de anunciar la autorización para el porte de armas de uso civil, indicó que se instaló un puesto de mando unificado y decretó el estado de excepción para Guayaquil, Durán, San Borondón y las provincias de Los Ríos y Santa Elena. El presidente indicó que las medidas se toman para frenar los altos índices de inseguridad en el país.
combatirlos. Fueron 3 las medidas que anunció la noche de este sábado el presidente Guillermo Lasso, a decir de él, para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. La primera fue modificar el decreto que permite la tenencia y porte de armas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Se prohíbe además la fabricación de armas artesanales, así como su registro y tenencia. Se establecen controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. La segunda medida anunciada fue la instalación de un puesto de mando unificado en Guayaquil, que rotará también en Santa Elena y Los Ríos. Por último, se decretó el estado de excepción en la denominada Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, y también en las provincias de Los Ríos y Santa Elena a partir de este domingo. Con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana. El presidente aseguró que se han identificado ya 15 objetivos criminales y 6 de esos ya han sido capturados, incluyendo al comandante M, cabecilla de la banda Los Lobos. Condenó además la decisión de jueces de liberar a criminales que ya habían sido capturados. El Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses a 3 jueces, 2 de ellos señalados por ordenar la libertad del cabecilla de la banda Los Lobos, alias El Gordo Lucho, y también por sobreseer a 2 involucrados con la captadora ilegal de dinero Big Money. El pasado viernes 31 de marzo se hicieron efectivas las boletas de excarcelación de Luis Alfredo Arboleda, alias Gordolucho, cabecilla de la organización delictiva Los Lobos, y de Jairo Zeta, luego que el juez Byron Orejuela, de la Unidad Judicial Multicompetente, les concediera medidas cautelares y ordenara su libertad del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, donde estaban recluidos por delitos ligados al narcotráfico y porte de armas. Esta acción del juez Orejuela fue observada por el Consejo de la Judicatura y este mismo fin de semana resolvió suspender por 3 meses al mencionado juez y 2 magistrados más. Se trata de Carlos Bowen y Urbano Román. En este comunicado la Judicatura explicó así su decisión. La suspensión de los jueces regirá a partir de la correspondiente notificación y en el plazo de 3 meses. Contados a partir del día siguiente a la resolución de la medida preventiva, el Consejo de la Judicatura deberá resolver. Respecto del juez Carlos Bowen, de la Unidad Penal del Cantón Quevedo en Los Ríos, fue cuestionado por sobreseer a 3 procesados por el delito de captación ilegal de dinero. Los 3 ciudadanos, según la Fiscalía, estaban ligados a la plataforma Big Money, creada por Miguel Ángel Zambrano, conocido como Don Nasa, el que fue asesinado en abril de 2022. Y sobre el juez Urbano Román, en el boletín el Consejo de la Judicatura explica que su suspensión se da luego de que se conociera que está involucrado en una investigación relacionada en el ámbito penal. Claramente, solo puede ser o por corrupción o por extorsión, es decir, quizás por ahí alguno de esos jueces está extorsionado y no tiene otra alternativa que tomar estas decisiones, o la corrupción, que es quizás también la opción más probable. Y justamente, este sábado la Fiscalía alertó de una nueva acción judicial que buscaría poner en libertad al exministro Iván Espinel. La Fiscalía General del Estado comunica a la opinión pública que mediante otra acción constitucional y de nuevo abusando del derecho, se pretende liberar a Iván Espinel, ex ministro de Inclusión Económica y Social, y otros sentenciados por la misma causa, quienes cumplen una condena de 10 años de prisión por el delito de lavado de activos. El Servicio de Atención a Personas Privadas de su Libertad, SNAI, también se pronunció y explicó. La SNAI alerta que la única forma en la que la mencionada PPL y otros sentenciados podrían obtener la libertad sería utilizando a la justicia constitucional de forma indebida, a través de una medida cautelar irregular, lo que representaría un nuevo abuso en la aplicación de garantías jurisdiccionales. El informe de la Contraloría, que forma parte de la acusación por peculado contra el presidente Guillermo Lasso dentro del juicio político en su contra, no establece que el contrato firmado por Flopec debía darse por terminado, ni determina responsabilidades penales. Así lo aseguró el exgerente general de Flopec, Osvaldo Rosero, en un diálogo con el asambleísta Ricardo Vanegas, que fue difundido en redes sociales.
La única acusación que el presidente Guillermo Lasso deberá enfrentar en el juicio político en su contra es por peculado, luego que la Corte Constitucional inadmitiera las otras dos acusaciones presentadas por la Asamblea por concusión. Desde el Legislativo responsabilizan al jefe de Estado por permitir que se mantenga un contrato firmado por Flopec que perjudicó al Estado. Sin embargo, el exgerente general de Flopec, Osvaldo Rosero, reveló este sábado que el informe de la Contraloría, utilizado como prueba en el juicio político contra Lasso, no concluye que ese contrato debía darse por terminado. Lo que concluye es que los precios de los alquileres de los barcos podían haber sido obtenidos en mejores valores, y dispone que se renegocien esos contratos, que se realice un análisis económico-legal para que se puedan emitir las soluciones del caso. En ninguna parte dice que el contrato debe ser terminado. La renegociación fue estipulada por la Contraloría al detectar una pérdida de $6 millones por arrendamiento de buques a Amazonas Tankers. Pero una vez hechos esos correctivos, Flopec hasta generó utilidades para el Estado en el 2022, según Rosero. En diciembre las utilidades de la empresa fueron $180 millones y en enero 31 de 2023 en caja de bancos habían $150 millones en efectivo. Rosero además desmintió a su antecesor, el vicealmirante Johnny Estupiñán, quien aseguró que fue removido de su cargo por haber dispuesto la terminación unilateral de aquel contrato. Así consta en la carta que envió Estupiñán al presidente Lasso y que se ha convertido en la prueba madre en el juicio político contra el primer mandatario. Él es cesado porque por 3 oportunidades no había presentado los estados financieros y el plan de recuperación de la empresa. Inclusive en la reunión de febrero 2, el señor no se presentó a la reunión, donde se iban a revisar los resultados. Según el asambleísta Ricardo Vanegas, que mantuvo el diálogo con Rosero este sábado, toda esa información fue entregada a la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro y fue deliberadamente ocultada. Y esa información que la recibió y las preguntas que ellos hicieron el día 9 de febrero no constan pues en la demanda que ellos han presentado contra el presidente Lasso. Ellos han contado una historia, pero no han contado la verdad, pues. Y la verdad es que la Contraloría nunca dispuso que se termine unilateralmente el contrato y tampoco dijo la Contraloría que había ningún tipo de responsabilidad penal, es decir, peculado. Lo que dijo es que había una responsabilidad administrativa que tenía que ser corregida y que se corrigió. Vanegas también criticó a los jueces constitucionales por no revisar el contenido del informe de la Contraloría. La Corte Constitucional ha fallado. Ellos no han entrado a ver los documentos de los órganos de control. Y eso es algo muy grave. Por eso, según Vanegas, la acusación por peculado contra Lasso carece de pruebas para que sea destituido. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea confirmó que mañana a las 14 horas se desarrollará la sesión para abocar conocimiento y dar inicio al juicio político contra el presidente Lasso. Esa comisión deberá recibir las pruebas de cargo y descargo respecto a la acusación de peculado que enfrenta el jefe de Estado. Después de esa mesa legislativa elaborará un informe que recomiende o no el juicio político a Lasso. Ese documento será sometido a votación del Pleno de la Asamblea Nacional. Sigue la búsqueda de víctimas en la zona 0 de Alausí. Las familias continúan junto a los rescatistas buscando a sus seres queridos. Aún hay decenas de personas desaparecidas. La búsqueda en Alausí no se detiene. Cientos de rescatistas vuelven a ingresar este fin de semana junto con los familiares a la zona 0, intentando hallar a las víctimas. Tenemos diagramado el sector, todos los días se está trabajando con maquinaria pesada, con trabajo manual, con la ayuda de la comunidad, con la guía de la gente del lugar para poder identificar ciertos sectores y poder realizar las búsquedas respectivas. Los familiares piden mayor rapidez y entrar más temprano por la mañana, pues el clima se complica por la tarde, con lluvias, y obliga a parar la búsqueda. Algo que desespera a las familias. Mi familia son 5 que están enterrados. Queremos seguir, que nos ayuden, por favor. No nos importa el riesgo, queremos seguir encontrando, por lo menos encontrar el cadáver. Los rescatistas señalan que son al menos 30 metros de tierra y escombros los que hay que remover y se avanza lo más pronto que se puede. Ya lo hacen en las zonas más altas, los sectores B y C, con mayor cantidad de tierra. Y esperamos seguir avanzando para en algún momento ya poder encontrar estructuras y realizar la penetración, si hubiera estructuras, para realizar la búsqueda de los cuerpos. Los familiares vuelven todos los días con picos y palas. Exigen ingresar para buscar a los suyos, sin importar el riesgo. No solo vamos a rendirnos, tenemos que entrar, sacarlo, tenemos que
da la Santa Sepultura, ahí estaremos en paz, descansaremos en paz. Las labores se deben hacer con cuidado, pues se han identificado grietas que podrían derivar en nuevos deslizamientos. Los trabajos aún podrían tardar entre 15 y 20 días. Lamentablemente, hay que decirlo, a este periodo de tiempo que ya ha pasado y con el fenómeno que ha sucedido, es una posibilidad muy baja, la verdad, casi nula, que podamos encontrar personas con vida. Hasta el momento son 28 las personas fallecidas y 61 las desaparecidas, además de 850 damnificados. Mientras tanto, hay preocupación en la comuna Cuchucún de Cañar por deslizamientos de tierra. Al momento, 6 viviendas han colapsado. Son más de 300 hectáreas de tierra afectadas. La zona ya fue declarada en alerta amarilla. Nuestra compañera Marta Calle realizó un recorrido por el lugar para contarnos los detalles. Esta es la cruda realidad con la que viven varias familias de la comuna Cuchucún del cantón Cañar. Aquí hay preocupación porque sus viviendas corren el riesgo de colapsar por deslizamientos. En el sector Cruz Loma se presentan asentamientos de gran magnitud con movimiento de masa donde ya han colapsado 6 viviendas y otras presentan el riesgo de caer al abismo si continúan las lluvias. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha identificado un alto grado de amenaza en el sector. Se ha recomendado declarar el nivel de alerta amarilla, que corresponde al área de 330.56 hectáreas, que pertenece a este sector que comprende las comunidades de Quilloa, Cruz Loma y Cuchucún. Inclusive este fenómeno natural se extiende hacia otras comunidades cercanas de los cantones Cañar y El Tambo. Bueno, señores gobiernos, señoras autoridades, yo creo que más pronto posible que puede apoyar, ayudar o trasladar a otro lado, no sé, como quiera salvar a esta gente que está en riesgo. En los cultivos no se puede cultivar más porque está en zona de riesgo. En cualquier momento puede haber un desastre natural. Ya no podemos estar acá porque está ya cuarteado la casa, las puertas ya no se cierran. Una casita, un albergue o lo que sea, entonces antes de que pase el problema y no después de venir y estar lamentando. Cientos de hectáreas de terreno productivo hoy ya no es apto para la agricultura ni la ganadería. Es aquí donde gana el temor de sus habitantes. Hay viviendas que están sobre una montaña que ya se ha deslizado en mayor proporción y si no se interviene podrían caer sus casas a un abismo de 30 metros. Otros ya abandonaron sus viviendas por temor a que una montaña colapse sobre ellos. La vivienda de Taita Rafael, un adulto mayor que vive con su esposa y su nieto, está a 1 metro de distancia del deslizamiento que tiene una profundidad de unos 40 metros. Yo pienso acá abajo hacer un chiquito casito para hacer una cocina, pero o sea que no tengo quien me ayude. Vivimos en esta zona que está atravesando una situación natural aparentemente, pero sin embargo es una cuestión muy difícil para muchas familias de acá de la comuna Cuchucún, y por el cual nosotros como comunidad hemos puesto ya las acciones necesarias a las entidades correspondientes, por lo cual buscamos y esperamos que actúen de tal manera que nosotros no tengamos los mismos sucesos que están atravesando actualmente en Alausí. Estas grietas cada vez son más extensas, avanzan por toda la zona y presentan un peligro. Si se activan con los días, afectarían por lo menos a unas 80 viviendas en la zona. La Corporación Financiera Nacional invertirá $10 millones más en la compra de bonos a maestros jubilados. Según la entidad, esto beneficiará a 200 docentes que esperaban por sus haberes pendientes. Desde la Unión Nacional de Educadores creen que este es un avance, pero aseguran que hace falta más para atender al total de jubilados. Karen Aro nos explica más. Los plantones y marchas que han protagonizado las organizaciones de maestros jubilados en el país reclamando el pago de sus haberes pendientes empieza a tener respuesta por parte del gobierno nacional. La Corporación Financiera Nacional informó que por instrucción del presidente Guillermo Lasso, la entidad hará una nueva inversión y destinará $10 millones más a la compra de los bonos que recibieron los docentes por sus jubilaciones. El director de la CFN difundió el anuncio con este video. Esperamos que en esta nueva intervención
con los 10 millones adicionales se pueda beneficiar a 200 maestros jubilados adicionales. Estos 10 millones de dólares se suman a los 20 millones que ya destinaron para este mismo fin en enero de este año, con los que se beneficiaron al menos 400 maestros. Que en respuesta a los requerimientos de los maestros jubilados, instruye a la Corporación Financiera Nacional que salga al mercado a adquirir estos bonos en apoyo a este grupo que se lo considera vulnerable. Andrés Quispe es el coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores. Asegura que este es un pequeño avance, pero que en realidad solo atiende a un porcentaje mínimo de los maestros jubilados, pues son cerca de 17.000 los docentes retirados que recibieron el pago de sus derechos en bonos. La cifra de compra de bonos que se está desarrollando en este momento no alivia al conjunto de maestros jubilados, precisamente porque el Estado aún tiene obligaciones pendientes y porque la compra de bonos estaba reducida a grupos de entre 100, 200, 300, mientras aún cientos de maestros y maestras jubiladas no cuentan con sus beneficios de ley. Recuerda que durante la pandemia hubo maestros que fallecieron sin recibir el pago de sus fondos y que hay adultos mayores que pertenecieron al magisterio y que aún esperan que esos bonos se hagan efectivos. Lo cierto es que se necesitan más de 800 millones de dólares según la UNE para atender a los maestros jubilados de la educación pública. La empresa multinacional Starlink empezó sus operaciones en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso y la ministra de Telecomunicaciones confirmaron ya esta noticia. Karen Aro nos cuenta que esta empresa proveerá de internet satelital a los lugares más alejados del país. Desde este sábado 1 de abril, la multinacional Starlink empezó a operar en Ecuador. La ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, mediante este video confirmó que la empresa proveerá de internet satelital a los territorios rurales y remotos del país. Las operaciones iniciaron en Galápagos. ¿Qué tiene de particular? Nitidez y mejor calidad, porque la onda tiene que subir y bajar menos espacio, quiere decir menos tiempo. En un inicio, Starlink llevará internet de banda ancha a los residentes de las Islas Galápagos y a los turistas que visiten el lugar. Más adelante se extenderá a los sectores rurales en todas las provincias, donde la cobertura es muy baja. Para ello, la multinacional, que es parte de SpaceX, tiene alrededor de 3.588 satélites, lo que posibilita la subida y retorno de señal para ofrecer un internet de alta velocidad. ¿Qué tiene de particular? Nitidez y mejor calidad, porque la onda tiene que subir y bajar menos espacio, quiere decir menos tiempo. La noticia la confirmó el presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante esta publicación en su cuenta oficial de Twitter. Escribió: bienvenido Starlink. Gran trabajo Ministerio de Telecomunicaciones en mejorar sustancialmente la conectividad en el Ecuador. En cuanto a las cifras, según el Ministerio de Telecomunicaciones, en el 2022 hubo una inversión en este sector de más o menos 900 millones de dólares. Como suele ser costumbre, se evidenció una masiva concurrencia en la iglesia y en la plaza de San Francisco por la misa campal organizada por el Domingo de Ramos. Alberto Luna nos muestra cómo se desarrolló esta celebración que marca el inicio de la Semana Santa. El Domingo de Ramos en el centro histórico de Quito empezó con una procesión que inició en la iglesia de la Basílica, recorrió varias calles y se dirigió a la plaza de San Francisco. Cientos de personas participaron en esta demostración de la fe católica. Esta celebración marca el inicio de la Semana Santa y muchos quisieron asistir a misa en el lugar que tradicionalmente congrega a un gran número de creyentes. Es una emoción que tenemos todos los católicos, que es, como le digo, recibir aquí la misita campal, recibir la primera misa para la Semana Santa. La misa campal estuvo a cargo del fray Jaime Shindón, guardián del convento de San Francisco. Nuestros padres nos han enseñado que tenemos que ser bien católicos, yendo a misa, haciendo bendecir los ramos. Se evidenció una masiva concurrencia en los exteriores de la iglesia de San Francisco. Varios acudieron en familia. Es una tradición, como digo, y tengo aquí a mi pequeña, entonces igual estoy enseñando para que viva este momento de lo que es la Semana Mayor, que tenemos que vivir esto. También hubo casos de devotos que llegaron desde otros cantones de la provincia de Pichincha. A mi hija, mi sobrino, mi hijado, y saludo a Puerto Quito.
Como marca la costumbre, los creyentes recibieron las palmas ya bendecidas para luego colocarlas en altares o en cuadros religiosos en sus hogares.